Bueno, nos encontramos aquí para hacer una entrevista con el fin de poder conocer una nueva perspectiva sobre lo ocurrido en el año 2013. Hola, me llamo Silvana Paterni, nací en la ciudad de La Plata en el año 72 y estudié medicina en la Universidad Nacional de La Plata. ¿Por qué crees que es importante que te entrevistemos sobre este tema? ¿Te cambió la vida este 2 de abril del 2013? Bueno, considero que es importante que me entrevisten porque podríamos decir que soy una sobreviviente de esa catástrofe del 2 de abril. Claro que me marcó la vida ese 2 de abril. Podría decirte que hay un antes y un después de esa fecha. Nos rescataron de un auto que se estaba hundiendo con una altura de, en ese momento serían 1,80 m de agua en el medio de la noche bueno, fue una situación bastante difícil y nos salvaron la vida literalmente. ¿Cómo era tu barrio antes del 2 de abril? ¿Pensabas que podía pasar tal tragedia? Mi barrio no se inundó, nosotros vivimos en Punta Lara y si bien Punta Lara es una zona que suele inundarse en muchos sectores, en esa oportunidad no se inundó. No pensaba que podía pasar semejante tragedia. La verdad que no lo pensaba. Menos me lo imaginaba en una ciudad con la planificación, ¿no? El desarrollo urbanístico que tiene la ciudad de La Plata, que es una ciudad bastante moderna. ¿Dónde estabas cuando ocurrió? Cuando ocurrió, estaba en la ruta 2, ingresando a la ciudad de La Plata. ¿Cómo reaccionaste a la inundación? ¿Qué emociones sentiste? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Bueno, esta pregunta no es tan fácil de responder para mí, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo. Eh, Recuerdo el momento de cuando el motor se quedó sin funcionar, digamos. Eh, la sensación que tenía eso sí lo recuerdo, de estar flotando en el agua en el medio de la noche, con una lluvia torrencial. Apenas había como un poquito de luz que no sé dónde venía, pues no había luz. Eran las 7:00 y pico de la tarde. Y ya después de esa secuencia no recuerdo mucho porque entré en estado de shock y me aferré al volante y no lo podía soltar. Lo único que recuerdo que eso me atormentó durante mucho tiempo, los alaridos que pegaba mi hijo en el asiento de atrás, con el auto en punta ya hundiéndose. Bueno, esta pregunta me hace pensar en algo para contar. Cuando pude empezar a hablar sobre este tema, porque durante mucho tiempo no lo pude hablar, me hacía un nudo en la garganta tan fuerte que no podía decir ni una sola palabra. Cuando lo pude empezar a relatar, siempre decía, lo primero que hice fue apretar el botón para bajar el vidrio, que era eléctrico, en ese contexto, ¿no? De un auto hundiéndose, flotando en 1,80 m de agua. ¿A quién se le puede ocurrir bajar el vidrio? Bueno, eso fue lo que nos salvó, porque después, una vez que el motor quedó, digamos, todo lo que era eléctrico, el motor, todo quedó inutilizado. Si no lo hacía en ese momento, no lo hubiera podido hacer después. Ay, perdón, pero me resultó muy difícil esto. Eso fue lo primero que hice. Bajar el vidrio que después eh, nos salvó. ¿Estabas sola o acompañada? ¿Te pudiste comunicar con alguien?
estaba con mi hijo, Camilo, y mi mamá. Eh, Cuando nos llevaron a una casa ahí cerca, caminamos cuadras eh, con el cuerpo en el agua hasta una casa que estaba en una zona más alta, que tenía un teléfono de línea y ahí pude hacer un llamado a la abuela de Camilo para que alguien supiera dónde estábamos y lo que estábamos pasando. Todas nuestras cosas habían quedado bajo el agua, incluyendo los teléfonos, así que no. Fue con un teléfono fijo de una señora que era la dueña de la casa donde fuimos varias personas a parar a esa casa a pasar la noche. ¿Cómo viviste esas horas? Bueno, esas horas fueron muy difíciles. Tenía como una sensación de irrealidad. Todo transcurría en cámara lenta. Los flashes que tengo, ¿no? Como si estuvieran filmando una película. Recuerdo, bueno, claramente los gritos de mi hijo, que iba a caballito de una de las tres personas que nos rescataron, todos sumergidos bajo el agua y él gritaba, pero eran alaridos terribles y el agua hacía que esa voz se amplificara. Nos fuimos a una casa donde nos recibe una señora diciendo que su casa nunca se inundaba, que nos quedemos tranquilos, que jamás se había inundado ni se iba a inundar. Nosotros le ofrecimos a la señora de llevarle sus cosas a un altillo que tenía para resguardar y ella no seguía repitiendo que nos quedemos tranquilos, que nunca se había inundado. Bueno, eh, con el transcurrir de las horas entra agua a la casa de la señora, como a las 11, 12 de la noche. Y bueno, terminamos con el agua, yo creo que me llegaba al esternón. Pasé la noche parada bajo, digamos, con el agua hasta ahí y todavía recuerdo el dolor de brazo que tuve los días posteriores, porque estuve toda la noche con mi hijo en mis brazos y los brazos levantados como para que él pudiese dormir y no se mojara. Eh, Esa señora tenía, en la heladera tenía como una ollita de sopa y bueno, algunas personas tomaron, yo no preferí que no para que pudiese tomar mi hijo. Eh, y mi mamá, que era grande, una persona grande, en la actualidad mi mamá tiene 82 años. Eh, y bueno, y después, con respecto a esas horas, ya al otro día, siempre bajo el agua, eh, pudo eh, venir un vecino. Al otro día, perdón, pero bajó el agua en esa zona, fue bajando y ahí se acercó un vecino con una camioneta un poco alta y intentamos llegar a la zona de Villa Elvira, hasta la casa de mi mamá, y recorrimos en esa camioneta gran parte de la ciudad, varios barrios, pasamos por 137, no recuerdo bien todas las calles, pero dimos una vuelta enorme y vi toda la ciudad bajo agua. Tremenda la imagen. Fueron horas muy difíciles porque vivimos dos veces la inundación. Con lo del auto, eh, gracias a Dios nos rescataron y bueno, después vivimos la inundación de la casa de la señora. Fueron horas
terribles. Bueno, después 3 meses estuvimos, bueno, yo estuve sin dormir. ¿Alguien te ayudó o vos ayudaste a alguien? Sí, alguien nos ayudó, 3 personas nos ayudaron, 3 hombres que estaban en esa zona sacando autos que agarraban por esa calle. Era una calle que después la vi, después de cuando bajó el agua, fui al auto a ver qué había quedado y ahí vi cómo era la calle. Era una calle que cuando ingresabas a la cuadra tenías 2 o 3 metros y enseguida hacía una pendiente. Era una pileta. Esas 3 personas estaban sacando gente y ya habían desistido, se estaban volviendo a sus casas agotados, a sus casas bajo agua. Y bueno, por ahí en un reflejo ven que había como mi hijo tenía unos rulitos unos resortes cobrizos. Vieron como que había un pelo que brillaba. Dijeron, es un nene, es un nene. Y volvieron, porque los chicos eh, ya estaban agotados. Tenemos que ir, es un nene, tenemos que ir, es un nene. Y bueno, gracias a eso tuvieron que hundir el auto. El recuerdo que tengo es que, recuerdo cuando decían, no se puede abrir, no se puede abrir. Eh, Disculpen, pero me resulta muy difícil. Pensé que le iba a poder responder como si nada, pero no, es muy difícil. Y bueno, lograron abrir el auto, estas 3 personas, y mientras tanto había otra camioneta en esta misma circunstancia. Y bueno, esa persona que estaba en esa camioneta falleció, porque éramos nosotros o él. Y nos sacaron a nosotros porque pensaban que el que estaba ahí adentro era un niño. Así que bueno, ¿Cómo fue la solidaridad en tu barrio o donde te tocó estar? bueno, yo puedo hablar de la solidaridad de las personas que nos rescataron, porque gracias a ellos estamos vivos. Eh, y solidaridad pude ver la gente organizada. Cuando recorríamos en esa camioneta gran parte de la ciudad, estaban las personas organizadas, los barrios. Eso fue el 3 de abril. ¿Hubo algunos cambios en tu vida? ¿Aprendiste algo de esta trágica experiencia? Hubo cambios en esos días, muchos, y en mi vida. Eh, Esos días no pudimos volver a casa, estuvimos con mi mamá, mi hijo y yo durante, no sé si fueron 2 meses o más, porque ella estaba muy mal, estaba muy angustiada, le costaba mucho hablar, estaba muy asustada. Eh, yo volví a trabajar enseguida, mi hijo a la escuela, y bueno, por mi profesión me tocó escuchar muchos testimonios, personas que venían al consultorio con necesidad de hablar, con dolores de cervicalgias, dolores de cabeza, muchas personas con crisis de angustia, personas que llegaban al consultorio llorando, algunas con crisis de pánico. Fueron días bastante, todos necesitaban hablar. Eh, bueno, y ahí escuché muchos testimonios de personas que ayudaban en distintos barrios, que habían ayudado, por ejemplo, en Tolosa, con gomones. Y ahí me fui enterando de cómo se había organizado, ¿no? Los platenses, cómo nos habíamos organizado para sobrellevar esto. Y en lo personal, en mi vida, bueno, yo tuve mi primer crisis de pánico un día que, después de ese día 2 de abril, hubo otra lluvia grande y ahí fue cuando, bueno, tuve
esa crisis de pánico y hasta el día de hoy siempre terapia de por medio. Hasta el día de hoy llueve y se empieza a juntar agua en alguna esquina o en algún lugar y no, me cuesta muchísimo pasar, me cuesta mucho pasar, se me corta la respiración, me resulta muy difícil manejar en ese contexto. Pero a veces no queda otra. Sí, eso todavía me pasa, así que no. Y bueno, eh, tratar de no perder la perspectiva, ¿no? De que pudimos, el final pudo haber sido otro. Sin embargo, eh, nos rescataron ese día y bueno, pudimos tener la oportunidad de seguir viviendo. Es así. Cuesta pensarlo de esa manera, pero es así. Mm, Así que bueno, valorar eso, ¿no? Valorar esa oportunidad que tuvimos y eso. Que aprendí y aprendí que siempre la sociedad cuando se organiza saca adelante la gente en la ciudad de La Plata es muy solidaria. Eh, que en la salida es colectiva y que nadie se salva solo, asociando, ¿no?, lo que nos pasó a nosotros con el Eternauta. ¿Qué rol crees que tuvo el Estado? Ante catástrofes, yo creo que el rol del Estado es estar presente. Eh, la sociedad se organizó, ¿no? Agrupaciones barriales, clubes, bomberos, defensa civil, bueno, toda la sociedad organizada eh, para salir de esa, ¿no? Creo que el Estado tiene que estar presente en catástrofes. Debería haber sido declarado una catástrofe y no fue así. Eh, pero bueno, creo que en estas circunstancias el, el rol del Estado es fundamental.